¿Crees que conoces a la familia Disney? Lo que vivieron sus hijas revela un lado oculto del imperio mágico, una historia que no fue escrita por los guionistas de los sueños. Todo lo que creías saber está muy lejos de la verdad. Más allá de los parques temáticos, los castillos encantados y el famoso ratón que cambió la historia del entretenimiento, las hijas de Walt Disney vivieron vidas más complejas y dramáticas que cualquier cuento de hadas. Hoy vamos a descubrir qué fue realmente de Diane y Sharon Disney. No eran solo personajes secundarios, tuvieron sus propias e increíbles aventuras, llenas de triunfos, derrotas, grandes logros y luchas desgarradoras, en su mayoría ocultas al público. Dos mujeres que crecieron en el corazón de un imperio mágico, pero también en la sombra de un hombre que transformó la cultura mundial. Sus historias están llenas de luces y sombras. Hoy, levantaremos el telón para revelar lo que realmente le sucedió a las hijas de Walt Disney. Y, quizás, después de ver esto, nunca vuelvas a mirar el logo de Disney de la misma manera. Suscríbete y quédate hasta el final. Descubre cómo incluso las vidas más ricas pueden estar marcadas por el dolor, los secretos y la tragedia. Diane Disney Miller nació el 18 de diciembre de 1933. Su nacimiento fue una gran noticia nacional. El diario Los Angeles Times tituló, "Mickey Mouse tiene una hija". Después de varias decepciones y pérdidas, Diane fue un milagro para sus padres. Walt estaba tan emocionado que incluso le compró un pony a la bebé que aún no había nacido. Años después, su hermana menor, Sharon Mae, fue adoptada. Diane recordaba, siendo una niña, asomarse a la cuna para ver a su nueva hermanita. Crecer como una Disney significaba estar protegida. Tras el impactante secuestro del bebé de Charles Lindbergh, Walt y su esposa Lillian mantuvieron a sus hijas lejos de los focos, queriendo que tuvieran una vida lo más normal posible. A pesar de su fama, Diane recordaba a Walt como un padre bueno y cariñoso, y un amigo de confianza. Le enseñó a montar a caballo, nadaba con ellas e incluso hacía la utilería para sus obras escolares. Para Diane, él era, simplemente papá. Sentía que las animaba a encontrar su propio camino, e incluso llegaron a influenciarlo, como cuando lo instaron a hacer Mary Poppins después de que les encantara el libro. La historia del origen de Disneylandia comenzó en un banco del parque. Mientras Diane y Sharon se subían al carrusel una y otra vez, Walt las observaba, dándose cuenta de que los padres también necesitaban algo divertido que hacer. Esa simple salida familiar fue la que encendió la chispa de un parque donde todos pudieran divertirse juntos. Diane estudió inglés en la Universidad del Sur de California, donde conoció al jugador de fútbol americano Ron Miller en una cita a ciegas. Se casaron rápidamente en 1954, se dice que Walt lloró durante toda la ceremonia. Ron se unió finalmente a la compañía Disney y, a lo largo de los años, llegó a ser director ejecutivo, mientras él y Diane formaban una numerosa familia de 7 hijos. Durante años, Diane se centró en su familia, se mantuvo lejos del ojo público, pero con el tiempo, comenzó a preocuparse por la forma en que se representaba la figura de su padre en los medios. Lo sentía distorsionado, convertido en una caricatura o, peor aún, en un simple logotipo corporativo, y decidió actuar. Realmente era su deber dar un paso al frente, y se convirtió en una defensora pública de grandes proyectos y de la verdadera historia de su padre. Diane siempre tuvo una pasión por la música clásica, lo que impulsó su lucha por el Walt Disney Concert Hall. Su madre había hecho una enorme donación inicial, pero, tras la muerte de Lillian, el proyecto se estancó. Diane se convirtió en su principal defensora, especialmente al defender el singular diseño del arquitecto Frank Gehry, cuando otros querían comprometer la visión. Diane utilizó los fondos restantes de la fundación familiar como palanca, amenazando con retirar el dinero si no se mantenía la visión original de Gehry. Su esposo Ron la admiraba y dijo que fue una tenaz luchando por ello. La impresionante sala se inauguró en 2003, un homenaje no comercial a Walt y un regalo para Los Ángeles, en gran medida gracias a su determinación. Al mismo tiempo, se encargó de otro gran proyecto, el Museo de la Familia Walt Disney en San Francisco. Preocupada de que su padre se convirtiera en un simple logotipo corporativo o en un mito, quiso mostrar al hombre real, brillante, complejo y humano. Insistió en la honestidad, no en un simple homenaje edulcorado, y lo cofundó con su hijo Walter. Consideraba el museo, que se inauguró en 2009 y es independiente de The Walt Disney Company, como su libro definitivo sobre su padre. Utiliza artefactos, la propia voz de Walt y el contexto histórico para narrar su historia con precisión. Diane y Ron también se forjaron una vida en el Valle de Napa,
fundando los respetados viñedos Elverradow en 1981. Tras mudarse allí, el lugar se convirtió en su hogar, y se hicieron conocidos por su filantropía local, apoyando a los trabajadores de los viñedos, la atención médica y un festival de música local. Diane falleció a los 79 años, en 2013, tras una caída. Dejó atrás a su familia, la icónica sala de conciertos, el vital museo familiar y los viñedos Elverradow. La película Saving Mr. Banks, sobre la creación de Mary Poppins, le dedicó una emotiva dedicatoria. Sharon Mae Disney llegó al mundo en 1936, aunque no por nacimiento. Sharon fue adoptada de bebé, después de que le aconsejaran a Lillian no tener más hijos. Walt y Lillian mantuvieron la adopción en secreto, queriendo proteger a Sharon de la atención indeseada y del estigma que a veces se asocia con ella. Luego, al igual que Diane, Sharon creció protegida de la intensa atención pública. Ella dijo una vez: nunca nos criaron con la idea de que mi padre era un gran hombre, era mi papá. Compartía esos momentos familiares, como las excursiones a los parques que inspiraron Disneylandia, y ella y Diane se hicieron muy unidas, gracias a su singular y protegida crianza. Sharon se casó con Robert Brown en 1959. Tuvieron una hija, Victoria, que, según se dice, fue adoptada. Trágicamente, Robert falleció de cáncer en 1967, dejando a Sharon viuda. Poco después del fallecimiento de su padre en 1969, se casó con William Nund, un promotor inmobiliario que había ayudado a conseguir el terreno para Walt Disney World. Tuvieron gemelos, Brad y Michelle, en 1970, pero este matrimonio también terminó, y Sharon solicitó el divorcio en 1976. Aunque generalmente mantenía un perfil público más bajo que Diane, Sharon no estaba completamente alejada de los negocios familiares. Tuvo pequeños papeles como actriz durante su adolescencia. Más significativamente, participó en Retla Enterprises, la empresa privada de la familia que poseía los derechos del nombre de Walt y otros activos. Fue propietaria y directiva, y también formó parte de la junta directiva de The Walt Disney Company a partir de 1984, un momento crucial de cambio corporativo, hasta su fallecimiento. Sharon también se dedicó a la filantropía, siendo fideicomisaria de instituciones como CalArts, fundada por su padre. Sharon Mae Disney falleció de cáncer de mama en 1993, a los 56 años. Su legado filantrópico continuó de inmediato a través de la Fundación Sharon Nund, que hizo importantes donaciones en su nombre. Sin embargo, un legado más oscuro se desarrollaría en torno a la enorme herencia que dejó a sus 3 hijos, Victoria, Brad y Michelle. Los fideicomisos, con un valor aproximado de $400 millones, tenían una trampa crucial. Los fideicomisarios, incluidos los familiares, podían retener las distribuciones que vencían cada 5 años, a partir de los 35 años, si consideraban que un beneficiario carecía de la madurez y la capacidad financiera para administrar el dinero. Esta cláusula provocó décadas de sufrimiento y batallas legales. Victoria, según se informa, luchó contra la adicción, recibió su indemnización de los 35 años, pero falleció solo un año después. Su parte fue para sus medio hermanos, Brad y Michelle. Michelle también enfrentó desafíos, incluido un aneurisma cerebral, pero recibió sus pagos a los 35 y 40 años. Sin embargo, a Brad se le retuvieron sistemáticamente sus distribuciones a los 35, 40 y 45 años. Los fideicomisarios citaron preocupaciones sobre sus capacidades cognitivas y su capacidad para administrar el dinero, bloqueando finalmente el acceso a alrededor de $200 millones. Este trato desigual dio lugar a amargas demandas. Brad acusó a los fideicomisarios de retener injustamente su herencia. La disputa enfrentó a los miembros de la familia, cuestionando su competencia y sus motivos. Si bien los tribunales a menudo ratificaron la facultad de los fideicomisarios según la redacción del fideicomiso, la situación siguió siendo profundamente divisiva. Lo que probablemente pretendía ser una protección se convirtió en una fuente de profundo conflicto que eclipsó la memoria de Sharon. A veces pensamos que nacer en cuna de oro es tenerlo todo, pero hay historias que demuestran lo contrario, porque entre luces, aplausos y cámaras, también hay heridas que no sanan, carencias disfrazadas de fama, y vidas marcadas por un apellido que pesa más que cualquier fortuna. Y ahora la pregunta es para ti: ¿crees que ser hijo de una estrella garantiza una vida feliz, o la fama puede ser una jaula donde ni el dinero ni el reconocimiento alcanzan? Escríbelo en los comentarios. Queremos conocer tu opinión. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a Famosos por Sangre,
activa la campanita y compártela con alguien que aún cree que detrás de la fama no hay dolor. Porque aquí, en Famosos por Sangre, no solo contamos historias, revelamos verdades que muchos prefieren callar.